Hola a todos, hola Javier, muchas gracias por esta invitación a tu podcast de Valor Compartido. Soy Pilar Torres, directora de Comunicación y de Sostenibilidad para Toyota México. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas y bienvenidos a Valor Compartido Podcast. Muchísimas gracias por conectar un episodio más, una entrevista más de las que pues te estamos ofreciendo en estos temas de responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad. Quiero agradecerte de manera personal, pues eso, que sigas episodio tras episodio escuchándonos. Si no lo has hecho, porfa, pues suscríbete, sea cual sea la plataforma en la que nos estés escuchando, porque eso pues va a ayudar a que más personas pues puedan conocer pues cómo las empresas también contribuyen a un mundo más sostenible y más justo para todas y para todos. Y bueno, pues con este agradecimiento quiero dar paso pues a la entrevista. Como han escuchado, tenemos con nosotros a Pilar Torres, que ella es directora de Comunicación y de Sostenibilidad de Toyota de México. Entonces, sin más preámbulos, agradecerte que nos hayas recibido en tus oficinas. Pilar, muchas gracias. No, gracias preguntarte a ti. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí, de platicar un poco de lo que hacemos en Toyota, ¿no? Pero sobre todo de llevar a la audiencia la relevancia de la sostenibilidad dentro de las organizaciones, así que agradecerte nuevamente el espacio. Pues mira, ya me das, primero de todo agradecer porque sé que llevas pocos meses, ¿no?, al frente de la comunicación y de la sostenibilidad en Toyota y agradezco mucho, pues que te hayas puesto delante del micrófono de Valor Compartido Podcast para explicarnos cómo entiende Toyota de México la sostenibilidad. Qué bonita pregunta la que acabas de hacer, pero primero me gustaría darte un preámbulo, sí, qué claro. es Toyota y cómo funciona Toyota, porque ibas a entender y la audiencia va a entender un poco cómo la sostenibilidad la vemos desde una visión compartida. Genial, me parece perfecto porque la neta, pues yo sé que es Toyota, manejo un Toyota, entonces yo para mí ya sé que es Toyota, pero es verdad que es una de las cosas que también le pido a la gente que le explique a la audiencia, aunque por muy conocido que sea, seguro que hay algún detalle que desconocen, ¿no? Claro que sí. Cuando uno piensa en un Toyota y ve un Toyota, quienes hemos consumido un Toyota o quienes hemos visto un Toyota, tenemos un amigo que tiene un Toyota, ves un coche, pero detrás de un coche siempre hay una historia de gente detrás que lleva ese Toyota a tu puerta. Parte de nuestra filosofía como organización, déjame te platico un poco, y es un tema muy de pensamiento japonés, pero que nosotros lo aterrizamos en cada uno de los lugares en donde tenemos operaciones, que es la mejora continua, en japonés se dice Kaizen, y siempre tenemos este chip, ¿no?, de cómo podemos mejorar día con día. En este sentido, nuestra visión como organización es dar y brindar movilidad para todos. La historia de Toyota comenzó, ¿no?, hace muchísimos años, y nosotros empezamos con textiles y hoy vendemos coches, mañana no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la movilidad debe dirigirse para todos, y cuando nos referimos para todos, nos referimos en pensando en un Javier o en pensando quienes nos estén escuchando, porque cada cliente y cada persona y cada consumidor es distinto. Hoy en día, como tú lo sabes, Javier, y con este podcast, ¿no?, en una era de hiperconectividad, yo ya no consumo nada más un producto, consumo una marca y consumo qué hay detrás de esa marca. Por eso para Toyota la estrategia de sostenibilidad es a largo plazo y debe ser sostenida bajo esta visión de generar movilidad para todos. Y déjame te explico y entramos en uno de los ejemplos que los jóvenes y generaciones como tú y yo y generaciones adultas ya nos ponemos mucho a pensar en cuando compras un vehículo. Y este vehículo, ¿cómo suma a un mundo donde sea consciente y sea responsable? Y uno de los temas que más hablamos en medios y que escuchamos en nuestras casas, en nuestros círculos cercanos y sociales, es el tema ambiental. Para nosotros, en Toyota, tenemos el reto medioambiental a 2050, que es generar 0 emisiones en todo lo que hacemos. Es un reto bastante amplio, Javier, bastante ambicioso, pero siempre creemos que no es imposible cuando empezamos a caminar, ¿no?, hoy, para plantear un futuro cercano, consciente y sobre todo de heredar a las futuras generaciones un mejor mundo, y hay que tener esta conciencia. De ahí parte de la filosofía de la sostenibilidad para nosotros como organización. Y tenemos 6 retos, que eso te va a gustar muchísimo. El primer reto es crear 0 emisiones en vehículos nuevos. Entonces, si tú quieres un Toyota y vas a comprar un Toyota nuevo hoy, ¿no?, y la gente que seguramente está escuchando mucho el tema de híbridos, un híbrido que hoy tenemos, ¿no?, ayuda a la reducción de las emisiones del CO2.
Por eso en Toyota, los vehículos hoy que estamos sacando al mercado, pensamos mucho en tecnologías amigables con el medio ambiente, en este desarrollo innovador, pero consciente. La palabra consciente es bien importante, en donde ayude a reducir cero emisiones y bajarlas. Ese es el primer reto. No es un reto fácil, es un reto que requiere gente detrás, mucha innovación, mucha investigación para hoy llegar a eso. El segundo reto, que te va a gustar mucho, es cómo generar cero emisiones en todo el ciclo de vida de los vehículos. Hoy en día es un reto que debemos de tener todas las organizaciones y creo que Toyota nos sumamos justamente a eliminar, ¿no?, las emisiones del CO2 a lo largo del ciclo de vida de un automóvil. Y esto es desde su producción, y ahorita voy a hablar de las plantas que seguramente me vas a preguntar, ¿no? De la logística que hay detrás, de la cadena de proveeduría que hay detrás de este sector, que también es importante, hasta el uso que cada uno le damos al vehículo y el reciclaje posterior a él. Y esto se reduce en el reto número 3, que es bien importante, el cero emisiones de las plantas. Cuando nosotros estamos aquí en México y pensamos en México siempre con un compromiso a largo plazo, para Toyota México, pertenecemos a la región de Norteamérica, que la concibe Estados Unidos, Canadá, y nosotros obviamente como país. También tenemos el mismo sentido de responsabilidad. Y te pongo un ejemplo, en 2019 invertimos más de $2,000 millones en la creación de nuestra planta que está en Guanajuato, con el fin de que tuviera esta tecnología pensada a largo plazo y sostenible en términos de cuidado del medio ambiente. Y esto obviamente lo hacemos a través de la eficiencia energética, Javier, que tú como experto lo sabes mejor que nadie, la audiencia que nos está escuchando. Hoy el tema de energía, ¿no? Es muy importante contar con energías renovables, como estas plantas solares. Hay jóvenes que ya hasta sus casas las tienen con plantas solares, y bueno, nuestra planta no está detrás de eso. Y luego estamos en un reto que hoy para México, y quienes nos escuchan mexicanos van a entender muy bien, es el tema del uso adecuado del agua. México tiene una condición hoy afortunada y desafortunada, porque yo siempre creo que un reto te trae una oportunidad. Y es como dentro de nuestros procesos como organización pensamos en la optimización de estos recursos, ¿no? Te pongo un ejemplo. En Guanajuato creamos una laguna para traer aguas pluviales, ¿no? Para ayudar justamente a la producción de energías mucho mejores y justamente en toda nuestra producción hacer uso adecuado del agua. Eso es un ejemplo que tenemos. Y obviamente el aprovechamiento de los materiales, como lo es en nuestra industria muy importante, el metal, ¿no? Y el último, que es algo que a mí me encanta y me apasiona mucho y en nuestra área lo llevamos, es cómo cerramos con generar esta armonía, ¿no?, en la naturaleza, en las comunidades en donde tenemos presencia. Y a quienes les gusta viajar a Chiapas, ¿no?, al sur del país, tenemos una alianza con Natura. Natura es una organización no gubernamental que ayuda a cuidar a los felinos, ¿no?, a toda la especie, y nosotros lo tenemos en la selva de la Candona. Este compromiso ya llevamos 3 años, es a 5 años, y hemos sumado justamente porque creemos que no somos los únicos en este planeta y también hay que cuidar, ¿no?, a la biodiversidad que sostiene todo un ecosistema en la parte ambiental. Y por supuesto uno de los retos que en México, ¿no?, en un país en desarrollo, y tú lo sabes muy bien, Javier, es el uso adecuado del reciclaje. Queremos sumar esa cultura en este país y es impulsar esta economía circular en la reducción de estos residuos. Y déjame te platico, y quienes tienen un Toyota por favor pongan atención. Tenemos un programa que se llama Como Nuevos. Yo tengo un Toyota, hoy lo compro a cierto precio, tú sabes, precio de cajón, salidito de la agencia, nuevecito, huele nuevo, pero pasados los 7 años yo quiero cambiar de coche. Esta es la diferencia y ese es el valor agregado que tiene Toyota, la calidad del vehículo. Como yo te fui explicando, pensamos desde el momento cero que la innovación y la tecnología sea tan amigable con el medio ambiente, entonces por lo tanto la calidad tiene que ir de la mano. Porque ahora sí que queremos que dure lo que más pueda esta vida de este vehículo y que llegue a más manos. Y creamos el programa de Como Nuevos, pensando en esta parte de responsabilidad social, también de brindar un buen vehículo a un precio distinto. No es el mismo precio cuando tú compras de ser un Toyota a cuando lo compras ya usado, pero que tenga la misma calidad y los mismos estándares en cuidado del medio ambiente. Entonces este programa yo voy a la agencia, digo, ya lleva 7 años mi hermoso y lindo Toyota, lo quiero vender, te lo compran
y tú le das la oportunidad a otra persona, a otro mexicano o mexicana, en comprar un coche Toyota con esos estándares de calidad. Entonces, hoy si lo ves, ya no es un vehículo. Estamos vendiendo una movilidad para todos en el sentido en que las personas cada vez tengan más acceso a estas tecnologías y estos coches híbridos que también son importantes. En Toyota hemos sido parte de la historia de los híbridos en México y a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Y en México hemos vendido más de 250,000 vehículos híbridos. Y cuando hablamos de número, como expertos en sostenibilidad, me gusta traducirlo en cuánta reducción de emisiones. Y estamos hablando de 1.9 millones de emisiones de CO2. Pero esto para la gente que nos está escuchando, Javier, estamos hablando de aproximadamente, imagínate plantar 2 millones de árboles. Es bastante. Entonces, esa es nuestra visión y si vamos sumando con toda nuestra estrategia de negocio, creemos que vamos a poder llegar a esta meta que tenemos 2050 de la reducción de cero emisiones. Perfecto. Nos has hecho, yo creo que un repaso bastante pormenorizado, ¿no? De todo lo que, bueno, pues eso, de todos los retos que se han puesto para lograr esa meta ambiental, ¿no? De panorama ambiental, que es eso, no ser cero emisiones de cara al 2050. Otra cosa que, bueno, pues sí, que presumimos o que asumimos dentro de la sostenibilidad es también el tema social. Has hablado de las comunidades ya, por ejemplo, ¿no? En esto, en uno de los retos, pero ¿cómo trabajan con la comunidad? ¿Qué proyectos desarrollan o qué cercanía tienen con, no sé, con grupos vulnerables? Qué buena pregunta la que haces. En Toyota, cuando hablamos de movilidad, pensamos también en la parte de inclusión, cuando hablamos para todos. Y de seguro ustedes, quienes nos están escuchando, han escuchado mucho de Teletón. Nosotros tenemos una alianza, ya llevamos más de 10 años, este año cumplimos 11 años con ellos. Este año vamos a hacer un donativo de 6,5 millones aproximado de pesos en especie, para brindar estos vehículos que los ayuden a transportar a las personas, ¿no?, que forman parte de Teletón. Porque la movilidad debe ser para todos. Y cuando pensamos en movilidad, nosotros, te voy a dar una anécdota, hace unos años, ¿no?, nosotros fuimos patrocinadores de las Olimpiadas, de los Paralímpicos. ¿Por qué patrocinar eso? Porque la movilidad no es nada más como uno la ve, es que en cada persona es distinto cómo percibe la movilidad. Entonces, un ejemplo que te estoy dando. En México tenemos esta alianza con Teletón, tenemos una alianza, para quienes no conocen, esta organización no gubernamental, Un Techo para Mi País. Porque si bien es cierto que la movilidad es importante, para que exista una movilidad inclusiva, tenemos que también apoyar, ¿no?, a generar ecosistemas en las comunidades en las que tenemos presencia, y sobre todo en México, de generar este círculo virtuoso donde la gente pueda ser autosostenible y a través de Un Techo para Mi País, pues brindar estas herramientas, que es lo que hace esta organización, más allá de dar la casita, es generar este ecosistema donde la gente aprende oficios, ¿no?, diferentes, para que puedan tener una economía, ¿no?, familiar, sostenible, dentro de los parámetros que sean permisibles para cada una de estas familias, ¿no? Algo bien importante que a mí me gusta mucho rescatar, es el tema que hemos hecho talleres y capacitaciones, ¿no?, educativos, de robótica, porque pues obviamente pues si vendemos tecnología, ¿no?, impactando aproximadamente a más de 58 jóvenes de telesecundarias, las personas que ubicamos México en otra realidad, ¿no?, en un país en desarrollo tan hermoso como lo es México. Las telesecundarias son importantes y esos jóvenes también deben de tener acceso, porque de repente hay genios ahí, Javier, ¿no?, que uno no lo sabe, que tengan acceso a ese tipo de programas. Y entonces te estoy planteando un poquito de proyectos que hemos tenido, pero el año pasado tuvimos más de 35 proyectos sociales, dando aproximadamente un donativo de 18 millones de pesos. Cuando hablamos de cantidad, uno dice, bueno, esta cantidad ¿cómo impacta? Más allá del per se del donativo, es como Toyota buscamos como organización día a día cómo impactamos de manera positiva. Como yo te dije, en la vida de las personas, a través de venderte este producto, pero ya no es nada más un producto. O si tenemos una planta en Guanajuato, cómo escuchamos en nuestra comunidad. Tenemos un jardín de polinización, ¿no? Y esto es bien importante, que ayuda... En Guanajuato. En Guanajuato. Tenemos un jardín adentro de la planta, imagínate. Ese jardín lo que ayuda es, uno, generar esta conciencia con nuestros colaboradores en todos los niveles, porque para nosotros es importante que todos los niveles se genere una conciencia social, pero también ambiental, pero también para los familiares de esa comunidad.
Entonces, este jardín ayuda a la biodiversidad. Muchos hablamos de las abejas, de la relevancia de las flores, ¿no? Para todo el tema de las estaciones, y lo tenemos en Guanajuato. Tenemos también el apoyo a los felinos en Guanajuato, ¿no? En el Cerro Gordo de Guanajuato, en la Sierra Gorda de Guanajuato. Y la verdad también, porque es un proyecto que es importante para esa entidad. En Baja California, que también tenemos una de nuestras plantas, hemos apoyado, ¿no?, a mujeres, hemos apoyado en diferentes programas de diversidad, de impacto social que ellos necesitan. Toyota, lo que me gusta de esta organización es que primero escucha qué es lo que necesita la comunidad, y luego buscamos el cómo apoyar, ¿no? Y el cómo apoyar puede ser desde restaurar escuelas, ¿no?, en un año, o como pueden ser donativos escolares, dependiendo realmente de la necesidad que tengan. Primero nuestros colaboradores en las plantas, sus familiares y obviamente la comunidad que está cercana a ellos. Genial. Quería que me desarrollaras un poco este trabajo que hacen con Un Techo para mi País. O sea, ¿qué hacen? O sea, ¿financian la construcción de estos nuevos hogares? ¿Aportan voluntariado corporativo? Este año estamos revisando la alianza, Javier, ¿vale? Es una alianza que queremos empezar a construir de fuerte, ¿no? Pero déjame te digo algo, ¿te acuerdas cuando estuvo el huracán Otis, ¿no?, en Guerrero, ¿no? Este huracán, lo que hicimos fue que ayudamos a coordinar acciones, ¿no?, de ayuda humanitaria y resiliencia a través de Un Techo para mi País, para llevar apoyos. Es un ejemplo que hicimos. Vale. Y el huracán Otis, pues, bueno, fue bastante sonado en México, y queremos continuar con esta alianza. Estamos analizando qué vamos a hacer, ¿no? Pero que siempre sea beneficiando a familias, no nada más, digo, a los colaboradores, sino a las familias que están en la comunidad. Y tú ubicas muy bien Un Techo para mi País, y a quienes no, es una organización no gubernamental con bastante peso en Latinoamérica, ¿no? Una organización que nació en Chile, ¿no? Y en México, bueno, ha tenido un boom impresionante, pero queremos que el programa que hagamos con Un Techo este año sí sean de las necesidades que hoy necesita México. Entonces estamos en ese análisis. Perfecto, muchas gracias. Me ha resultado muy interesante, bueno, dos cosas, ¿no? Por ejemplo, has hablado de este proyecto de felinos, ¿no?, en la Sierra Gorda, en valor compartido, pues a través de la web, pues nos hemos hecho eco. Por ejemplo, creo que la última noticia es que mostraron, ¿no?, evidencia científica, ¿no?, de la presencia del jaguar, si mal no recuerdo, en este ecosistema. Y me gusta mucho eso, ¿no? El decir, no, vamos a mostrar que hay evidencia científica. O sea, no es que Toyota diga, oye, pues con esto que hemos hecho hemos conseguido, ¿no?, que haya jaguar, sino que se han basado en, pues sí, en científicos, en los expertos, ¿no?, para apuntalar, ¿no?, esa declaración. Y también, bueno, pues has hablado de la importancia de la comunicación, en este caso no una comunicación unidireccional, sino que implique la escucha, ¿no?, la escucha a las comunidades. Y bueno, pues tú también llevas, además de sostenibilidad, llevas la comunicación. Me gustaría preguntarte por eso, por la relación entre la comunicación y la sostenibilidad, que también le cuentes a nuestros oyentes no solamente qué hace Toyota, sino cómo lo hace, y creo que la comunicación juega un papel muy importante, ¿no? Desde tu punto de vista, como experta, ¿cuál es esa relación entre la comunicación y la sostenibilidad? Creo que es una relación inseparable. Uno no puede pensar hoy en una organización, uno, que no tenga un sentido de responsabilidad. De ahí surge el tema de responsabilidad social, y tú lo vas a recordar muy bien, Javier, hace unos aproximadamente, más ubicado en México, aterrizado 15 años atrás. Hablábamos de responsabilidad social, y ahí era. Y el modelo fue evolucionando, que hace unos 7 años estamos hablando de ESG o ASG, ¿no?, que es ambiental, social y gobernanza. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? La comunicación va en dos vías, siempre lo voy a pensar, y una organización tiene que entender que en el momento que pone una operación en el lugar en el que sea, tiene que pensar que está impactando a la gente. Y la comunicación, ¿en qué sirve? Perdón la redundancia, en comunicar, en difundir lo que hace la organización. Porque esto también va de la mano con el tema reputacional, muy importante. Lo que yo te decía, hoy los consumidores, cuando van a comprar un producto, no compran nada más el producto, compran la historia que hay detrás de ese producto. Las crisis, ¿no?, con esta era de hiperconexión, y cuando hablo de hiperconexión, quienes nos están escuchando ahorita en un celular, nos están escuchando en su casa, nos están escuchando a través de una aplicación, y eso te hiperconecta. La información va mucho más rápido de lo que tú puedes controlar. Por lo tanto, la conversación en las redes sociales va mucho más rápido. Y ahí la comunicación tiene una relevancia súper importante. Es comunicar de manera propositiva. Yo siempre digo,
y de manera honesta, transparente, y que sea siempre cuidando el beneficio de quienes, por ejemplo, el caso de ONSA, ¿no? Es ONSA quien hace la labor, nosotros nada más estamos detrás de, pero es ONSA y los expertos quienes hacen esa labor, esa humildad también como organización, pero con esta conciencia de que sí necesitas apoyar, es parte de un negocio. Y la relevancia de la comunicación es llevar estos mensajes también, porque como organización también educas. Hoy en día también tenemos la obligación de educar a la sociedad de lo que debe de haber detrás y sobre las demandas que también hay sociales por parte de los consumidores. Por eso te dije que iba en dos vías. El consumidor te exige, pero tú como organización tienes que plantear dentro de tu estrategia de negocio que eso que te exija si va de la mano con tus pilares, obviamente, pero lo que sí va, lo tienes que incluir. Y la comunicación juega un valor, como yo digo, transversal en todo. Si no hay comunicación, la gente ¿cómo va a saber que está sucediendo esto? Y también la comunicación tiene que tener un giro, como yo siempre digo, humanista, porque hoy las nuevas generaciones y nosotros también como audiencia y consumidores, repito, la marca tiene que humanizarse, porque para que llegue un producto a ti, hay personas detrás, hay una comunidad atrás. Y entonces ahí es donde la comunicación, y yo diría la sostenibilidad, van muy de la mano. Por eso ves en muchas organizaciones que las áreas de sostenibilidad están dentro de comunicación o inversa. ¿Por qué? Porque si yo no comunico lo que hago o comunico esta labor social, no puedo sumar más gente a la causa. Por ejemplo, ONSA. Mucha gente a lo mejor decía, bueno, ONSA, ¿qué hacen, no? Y hoy tú acabas de decir algo muy bonito para los que somos amantes de los felinos, ¿no? Uh-huh. Que pues ya tenemos una pequeña criaturita, ¿no? Pero es ONSA que a lo mejor la gente no la conocía y a través de la difusión se conoce esta causa y la relevancia también. Entonces yo creo que te ayuda en 3 vías: concientizar, ¿no? Educar y también ser transparente con las personas de lo que hace una organización. Y exacto, yo creo que la transparencia es algo también muy inherente, ¿no? a la sostenibilidad, y últimamente, bueno, desde casi cuando nace el concepto de la responsabilidad social, pero vamos, siempre ha venido de la mano de otro concepto que es el greenwashing, y ahora últimamente también escuchamos el greenwashing, ¿no? De como trato de ocultar esa información. ¿Qué consejos, porque le darías a las personas que nos escuchan, le darías, ¿no? Para no caer en esta cuestión del greenwashing, ¿no? Eso está muy de moda, la verdad. De hecho, bueno, hay países europeos que lo tienen muy penalizado. Tenemos una directiva, sí. Muy fuerte. Canadá lo tiene muy fuerte. Los Estados Unidos lo han implementado. ¿Por qué? Porque cuando tú consumes un producto y pones un sello, ¿no? De 100% biodegradable o etc. La palabra es poder. Entonces tienes que ser muy responsable en decir cómo lo dices. Es como nosotros, te pongo un ejemplo, nosotros estamos hablando de un reto ambiental al 2050, no es hoy. Hoy estoy haciendo esta estrategia, ¿no? Que ayuda a sumar este reto ambiental para llegar a las 0 emisiones, pero también el cómo lo digas. Y por eso el greenwashing hoy está tan famoso. Yo los consejos que daría es siempre que seamos humildes y contrates expertos, ¿no? Hay abogados, ¿no? Hay un cruya de abogados fuertes que están legislando, ¿no? Que sí estás cumpliendo. De hecho, en México, bueno, hoy tiene un tema ya regulatorio donde ya te estás hablando de indicadores, ¿no? A ver cómo lo estás midiendo. Las métricas son súper importantes. Y si realmente estás llegando a esa métrica. Y se vale aportar. Yo creo que nada resta cuando tú estás hablando de métricas a términos ambientales. Todo va a sumar, porque si yo lo meto en una licuadora, no es nada más una organización como Toyota, son muchas organizaciones que están sumando un mismo reto, que eso es lo bonito de la sostenibilidad, donde te quitas el protagonismo y sumas a una causa social, porque al final ya se vuelve una causa social. Entonces el primer consejo es revisar muy bien los KPIs y las métricas que tienes. 2, los recursos como organización que tienes para llegar a esa meta, bien importante. Y sí creo que tienes que tener capacitación constante de las personas que van a llevar a cabo, ¿no? Esos retos dentro de la organización para medir ciertos parámetros dependiendo los sectores, ¿no? Está el sector financiero, está el sector automotriz, ¿no? El sector de consumo. Cada uno tiene sus métricas diferentes y diferentes indicadores. Y capacitarlos para que saber si vas bien en camino, ¿no? Revisar si tu estrategia va encaminado. Y los expertos, te digo, hay abogados ya especialistas en esto. Hay comunicólogos especialistas también en cómo comunicar esto. Hay gente ya, carreras muy especialistas. De hecho, hay universidades que ya tienen la carrera de ESG, que es impresionante. Eso no me tocó a mí me tocó el tema de responsabilidad social.
Y yo sí creo que adaptarte y tener estas consultoras, estas Big Four, que también te orientan al cómo hacerlo. Y yo creo que el querer correr, como siempre digo, no, hay organizaciones que, a ver, tengo 3 cosas. Primero, partir de un análisis, de un diagnóstico, ¿no? Después de ahí, estudios de materialidad, que ayudan muchísimo a saber en dónde está parada la organización. Para eso es un estudio de materialidad muy enfocado cuando hablamos de ESG. Y ok, yo tengo estas 3 cosas. Esas 3 cosas, ¿realmente son las 3 las que estoy moviendo o no? ¿Cuál es la estrategia que quiero seguir? Una, perfecto, vamos con una, ¿no? Después de plantear eso, plantear métricas a corto, mediano y largo plazo en todas tus operaciones y las que realmente se puedan implementar. Todas las organizaciones, sin importar lo grandes, pequeñas, medianas o chicas, claro que pueden implementar métricas alcanzables para sumar a retos. Y por último, la medición, ¿no? Yo planteo esta métrica, por lo general se plantean a años o a 5 años, a 10 años, ¿no? A largo plazo, porque es imposible. Y el cómo las comunico. Hay empresas que lo hacen muy bien, ¿no? Y no lo voy a decir porque te voy a meter aquí un golazo, pero lo hacen muy bien en sus reportes reportes integrados de sostenibilidad, donde también lo que tú comuniques ahí ya va revisado. Hay países como España que ya revisan muy bien lo que comunicas, ¿no? Ya la regulación, por ejemplo, en tu país es sumamente fuerte. En Canadá, sumamente fuerte. O sea, Canadá hace 2 años, de hecho, cambió todo el tema regulatorio para revisar lo que reportaban las organizaciones, sobre todo las empresas que cotizan en bolsa, que lo que estén reportando en materia de reducciones, etc., fuera real, ¿no? Entonces, yo creo que siempre digo que no hay que disfrazar los números, hay que decir, y como pues, ser honestos, ¿no? Y transparentes. Esto es lo que estamos haciendo, pero vamos encaminando una meta a largo plazo. Genial. Oye, Pilar, ya por último, me gustaría, has compartido un desafío súper interesante y retador, ¿no? Que es pues el de alcanzar las 0 emisiones en 2050. También nos has comentado, pues así, hago varias, pero resumir, por ejemplo, que este año esperan un donativo de 6,5 millones de pesos a la Fundación Teletón. No sé si quieras compartir algún otro desafío, algún reto pues no sé, para el futuro próximo o mediano. Yo creo que un reto, y a través de este espacio te quiero agradecer, es educar a la gente. Educarlos en cuando van en este sector, cuando piensen en cambiar un coche, ¿no? Y por eso hablaba mucho de como nuevos, que pensemos en el tema híbrido, ¿no? El híbrido, y bueno, hace poquito tuvimos un lanzamiento de un producto de RAV4, ¿no? De nuestra nueva RAV4, que eran híbridos eléctricos conectados, ¿no? Por la realidad de México, empecemos por un híbrido. Eso te ayuda a tu economía de casa, porque te ahorra mucho en la gasolina, ¿no? En el combustible, pero también de cierta manera, de manera indirecta, estás poniendo un granito de arena, ¿no? No nada más a esta organización, sino al mundo, de llegar a hacer emisiones. Entonces, entre más nos sumemos en una conciencia educada, entender qué son esto de los híbridos a través de espacios como tuyo, Javier, la verdad, felicitaciones por este podcast, ayuda a que la gente cuando diga, bueno, voy a ahorrar, voy a comprar un híbrido, pero ¿qué tan bien estoy ahorrando? Y cómo de cierta manera, de manera indirecta, estás aportando un mejor futuro a las siguientes generaciones que también se merecen el mundo en el que tú y yo también crecimos, ¿no? Donde ves verde, donde ves animales, donde ves personas, donde puedes ir a un bosque a correr, y también es importante pensar en eso. Entonces yo creo que la parte educativa es muy importante. No, gracias por ese cierre. También muchas veces no es solamente el mundo que le dejamos a las futuras generaciones, sino que futuras generaciones le dejamos al planeta, ¿no? Y la educación juega un rol clave en eso. Y bueno, pues en principio con esto sería todo, a no ser que quieras añadir alguna cosa más. Agradecerte tu espacio y bueno, que la gente siga leyendo, ¿no? Sobre estas nuevas tecnologías, que se informen, que escuchen estos podcasts, y yo creo que eso pues es más que suficiente por el momento. ¿Quieres referir alguna página web, algún espacio que tenga Toyota de comunicación para que la gente que quiera profundizar un poco más en lo que has contado, lo podemos poner en la descripción del episodio? Adelante, si quieres más información, www.toyota.mx. Perfecto, vale, pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Pilar Torres, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Toyota de México. Mil gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Valor Compartido Podcast. No olvides suscribirte a nuestro programa
en el canal desde donde nos escuchas y puntúanos si te ha gustado esta entrevista u otros episodios. Esto nos ayudará a que más personas conozcan nuestros contenidos en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Nos encontrarás en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Y recuerda que puedes seguir toda la actualidad en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en www.valor-compartido.com. Hasta la próxima.